Bueno, mi nombre es Jimmy Macías, estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica Loyola Faro de Manabí. En este video vamos a tratar acerca de lo que es inteligencia artificial y también inteligencia artificial enfocada a los videojuegos. Vamos a tratar los siguientes puntos que es la inteligencia artificial en los videojuegos, orígenes de los videojuegos y tipos de videojuegos. Vamos a definir qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial intenta simular la inteligencia natural. ¿Qué es la inteligencia natural? La inteligencia natural consiste en la capacidad de entender, comprender, capacidad de resolver problemas, conocimientos, comprensión, actos de entender, sentido en que se puede tomar una decisión o una expresión, habilidad, destreza y experiencia, trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí, sustancia puramente espiritual. Sin falta de mencionar que también es el aprendizaje y la memoria. Entonces definimos qué es la inteligencia artificial. Con una definición tomamos que la inteligencia artificial desarrolla una utilización de ordenadores con los que intenta reproducir los procesos de la inteligencia humana. Ok, vamos a definir lo que es inteligencia artificial en los videojuegos. Decimos que la inteligencia artificial en los videojuegos no es más que la simulación de comportamientos de los personajes manejados por el jugador, enemigos, jefes finales, animales, etc. Bueno, tenemos los siguientes orígenes de la inteligencia artificial en videojuegos. Los primeros sistemas de inteligencia artificial fueron resurgidos desde los años 50, que se aplicaron a juegos de mesa, es decir, ajedrez, damas chinas, que fueron por Claude Shannon. En los años 60 se desarrollaron juegos como el Pong o Space World basados en lógica. Y en los años 70 surgieron juegos de un jugador contra enemigos que se movían mediante patrones almacenados. Por ejemplo, tenemos el juego de Space Invaders que es de 1978, que añadió la dificultad creciente y respondía a las acciones del jugador. Siguiendo con los orígenes de los videojuegos de inteligencia artificial, continuamos con Pac-Man, que fue creado en los años 80 e incorporó algoritmos de búsqueda en laberintos. Y Dragon Warrior de 1990 fue el primer videojuego que permitiría variar las rutinas de la inteligencia artificial de los enemigos durante las batallas. Bueno, en los años 90 se produjo un boom de nuevos géneros y nuevas técnicas, tales como son la máquina de estados finitos, redes de neuronas, computación evolutiva y lógica difusa. Aparte de esto, también tenemos los juegos de suma cero, que son técnicas empleadas por la inteligencia artificial. ¿En qué consisten los juegos de suma cero? Los juegos de suma cero son juegos entre dos adversarios, en los que los contrarios intereses de los jugadores son contrarios. Si uno gana y el otro pierde, aunque puede haber tablas, cada jugador conoce las posibilidades jugadas del contrario. No interviene al azar en la elección de la mejor jugada y se genera un árbol infinito. Pues como ejemplo tenemos el ajedrez y las damas chinas. ¿De qué tipo se puede considerar la inteligencia artificial de los videojuegos? Pues los podemos considerar de los siguientes tipos, que son determinista y no determinista. El determinista es el comportamiento específico y predecible, como por ejemplo un algoritmo de persecución simple. Y el no determinista pues es lo contrario del determinista, es decir, de que define el comportamiento que tiene un grado de incertidumbre. Por ejemplo, un jugador aprende las tácticas genéticas del otro. Ok, continuando con el video, tenemos que en los últimos años los juegos de ordenadores son capaces
son cada vez más frecuentes. Un claro ejemplo de inteligencia artificial en los videojuegos como programas de ajedrez o las cartas, como mencionaba anteriormente. Es cierto que los videojuegos como ajedrez utilizan una serie de logaritmos complejos propios de inteligencia artificial, capaces de razonar dentro del juego y realizar jugadas como lo realizaría cualquier persona en la vida real. En el sentido más amplio, la mayoría de videojuegos incorporan algún tipo de inteligencia artificial. Los desarrolladores han usado durante años la inteligencia artificial para dar vida a personajes aparentemente inteligentes e innumerables juegos. Entonces, desde mi punto de vista, las posibilidades de inteligencia artificial en videojuegos resultan infinitamente mayores y cada vez se van introduciendo con más frecuencia. Desde el inicio de la era de los videojuegos, uno de los puntos que más cabe destacar es la avanzada de inteligencia artificial, ya que sin esto los videojuegos no serían entretenidos y muy monótonos. Esto es lo que al juego y pues más que sean más divertidos. Uno de los juegos que ha mejorado mucho desde sus inicios en la inteligencia artificial son los juegos de soccer, tales como el FIFA 2015, que una de sus principales novedades es que se dio a muy lineales y olvidados arqueros. Por ejemplo, en el mano a mano de los porteros son más rápidos y si el jugador no pasa el balón o tira a la portería, el portero robará el balón a su rival. Los guardametas también pueden ser expulsados y ahora pueden manejarse como modo manual, lo que hará las cosas más complicadas aún, haciendo que la experiencia de juego sea muy real y a su vez cada vez más complicada. En el algoritmo de dichos desarrolladores han utilizado es uno de toma de decisiones, donde estarán analizando la situación del partido constante y donde antes exigían ciertas limitaciones de comportamiento del control con el mismo. En los videojuegos siempre, desde los primeros hasta los más recientes, siempre han habido fallos en los personajes controlados por la inteligencia artificial propia del mismo. Estos fallos muchas veces a las funciones y algoritmos de los movimientos. Para mencionar uno de los primeros juegos que utilizó ingeniería artificial en el movimiento de sus personajes, pues fue Pac-Man, que utiliza el desplazamiento de sus llamados fantasmitas que se nos van acosando durante todo el juego. El algoritmo que se implementó para este evento es el algoritmo de Dijkstra, que calcula el camino más corto y con el menor coste entre los demás fantasmitas y Pac-Man. En dicho juego los fantasmitas tienen dos estados, uno cuando normalmente van hacia el encuentro con el sujeto en cuestión y otro que debe huir para un comido dicho elemento del entorno y algoritmo que debe cambiar. Para terminar con el análisis puedo decir pues que uno de los más sencillos que juego siempre hay un trasfondo un poco completo y no tan agradable, aunque muchas veces parece que el movimiento fuera un poco aleatorio. Entre el algoritmo muestra lo contrario sobre este videojuego que ya forma parte de clásicos y pioneros del entretenimiento. Cabe destacar que también tenemos otro método para que ha sido implementado en los videojuegos. Este método es muy interesante y se llama el método del minimax. ¿Por qué? Como por ejemplo en el juego 3 en raya nos permite hacer una jugada inteligente y asegurarnos de la victoria. Lo malo que solo se puede usar en juego de 2 adversarios, pero de igual forma me parece interesante. Jugadas alternas entre max y min hasta llegar a un estado terminal. El valor de cada nodo hoja indica el valor de la función utilizada desde el punto de vista de max, valores altos, y valores min, valores mínimos. Como juego de calidad tenemos también The Sims, que utiliza también inteligencia artificial, que por eso trata el aprendizaje no solo inteligencia artificial programada antes, sino que aprende, y para mí solo hay un juego que puede ser considerado el mejor por inteligencia artificial que se maneja. Simple en la Next Gen, actual generación de consolas, se ha mostrado mayor importancia en cuanto a los gráficos.
mostrar algo más realista y no básicamente algo más creíble, llegar a pensar que de manera offline estás interactuando con otras personas. Hace mucho que los desarrolladores de varios juegos han dejado de lado la programación evolutiva en juegos de estrategia. El uso de agentes inteligentes aprendiendo de su entorno de técnicas de ubicación y varias más en juegos como Resident Evil o Age of Empires, seguidamente algunas técnicas conocidas de inteligencia artificial en juegos. Dentro de los videojuegos encontramos los agentes, los cuales utilizan lenguajes de programación que los han evolucionado hasta tal punto que se han desarrollado aplicaciones capaces de emular el aprendizaje. Aquellos que son propios de las facultades de los seres humanos, la programación de un agente nos permite desarrollar tareas de inteligencia artificial que consisten básicamente en incrementar su conocimiento inicial para el que fue programado. Con el desarrollo de la infografía 3D han aparecido los agentes con aspecto a seres humanos denominados Agent 3D. De ahí la confusión de que puede producir el término de agentes con avatares y personajes. Agentes que poseen la función de ayudar a los usuarios. Tal vez la técnica más utilizada sea la de hacer trampa. Por ejemplo, en un juego de simulación de guerra, el ordenador puede tener acceso a toda la información sobre sus oponentes humanos, de ubicación de su base, el tipo, número u ubicación de las unidades, sin tener que enviar exploradores para reunir información de inteligencia como debe hacerse en el jugador humano. Hacer trampa de esta manera es común y ayuda a dar al ordenador una ventaja frente a los jugadores humanos inteligentes. Sin embargo, el engaño puede ser malo. Si es obvio para el jugador que el equipo está haciendo trampa, el jugador probablemente asuma sus esfuerzos que son inútiles y puede perder interés en el juego. Además, el engaño no balanceado puede dar a la computadora demasiado poder, lo que hace más imposible que el jugador pueda vencer a la computadora. Una vez más, el jugador puede perder interés si ve que sus esfuerzos son inútiles. Hacer trampa debe ser equilibrado para ser suficientemente un desafío para el jugador para mantener el juego interesante y divertido. Pero el engaño no es la única técnica bien establecida. Máquinas de estados finitos son una técnica de inteligencia artificial. También existe la técnica de neuroevolución, que se basa en el comportamiento humano mediante redes neuronales para simular en los juegos los comportamientos de los personajes para que sea parecido al de un humano. En conclusión, la investigación en ingeniería artificial y los videojuegos son una combinación de beneficio mutuo. Por un lado, la tecnología de la inteligencia artificial puede proporcionar soluciones a una demanda creciente para añadir un comportamiento realista, inteligente a las criaturas virtuales que puedan en un mundo de juego. Por otro lado, como entornos de juego se hacen más complejos y realistas, que ofrecen una amplia gama de excelentes bancos de pruebas de la investigación fundamental de la ingeniería artificial. Conocemos como una pregunta provocativa ¿en qué áreas de la vida humana la inteligencia artificial actualmente aplica la mayoría? La respuesta por un amplio margen en los videojuegos de ordenador. Esta es esencialmente la gran y única zona en que las personas pueden lidiar con la conducta generada por inteligencia artificial sobre una base regular. En el mercado de videojuegos está creciendo cada vez más, con unas ventas en el 2007 de 17.940 millones que marcan un aumento del 43% con respecto al 2006. Sin embargo, el crecimiento no solo en las ventas, sino también en la diversidad de contenidos que ofrecen, que van desde juegos educativos para shooters en primera persona. Además, una fascinante convergencia de los medios de conmutación se lleva a cabo de los videojuegos, a menudo con escenas de corte y la narrativa con calidad de película. De inteligencia artificial en el juego Minecraft. Como podremos ver, solo funciona para animaciones que solo tienen forma de desplazamiento horizontal en estos animados, es decir, de que no pueden saltar ni volar. Los principales objetos serían los zombies y los cerdos. Esta inteligencia artificial solo se puede comunicar por el suelo
lo que se asemeja a cómo se mueve un zombie. Coño, pues esos dos zombies. Si ponemos por ejemplo un zombie, él no puede hacer movimientos, por donde está trazada la ruta. Esto vamos a explicar con un pequeño experimento. Vamos a poner un zombie en la lava y se ve perfectamente que el zombie no puede llegar a mí. En otro ejemplo vamos a poner un zombie y como nos damos cuenta en la inteligencia artificial hace que el zombie se mueva en zigzag hasta llegar a mí. Según lo que expliqué antes, lo que el zombie va a hacer es bajarse y subirse de los bloques hasta llegar a mí. Esta función está a nuestro favor porque básicamente igual el Redstone puede usar un bloque hacia abajo, pero no dos bloques. Si nos fijamos en el siguiente ejemplo, al momento de que hacemos dos bloques hacia abajo, los zombies no podrán subir. Claro está de que los zombies destruyen puertas de maderas, pero dentro de este juego no podrán destruirlas ya que los zombies no pueden subir dos bloques.